Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Urondo. Este encuentro de todas las semanas a partir de las 7 de la tarde por todas nuestras plataformas de redes sociales y demás. En este caso vamos a estar conversando con un hermano, músico, chileno él, está en su patria, Toño Silva, baterista histórico de The Prostitution, la banda que viene acompañando a Charlie por más de 20 años. Así que te agradezco mucho, Toño, por esta comunicación con la Agencia Paco Urondo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Mariano, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a la agencia por este espacio. Y un gran saludo a todos los oyentes y videntes del programa. Toño, ¿Todo bueno, bien nada, acá? Toño, la primera que te quiero preguntar es, porque por supuesto te conocimos todos acá en Argentina por ser vos en particular el batero de Charlie, pero también con tus dos compañeros, generalmente también con los que conforman los de Prostitution, los músicos que acompañan a este histórico músico, no solo de Argentina, sino también de habla hispana, podríamos decir, pero vos tenés una historia, supongo. ¿Cómo te iniciás con la música, con el rock y con la batería? Bueno, la verdad que la música siempre estuvo presente acá en mi casa. Mi vieja escuchaba radio todo el día. Yo despertaba en la mañana siendo un niño y siempre había música. Entonces siempre tuve una conexión con eso. De hecho, a veces por ahí por acá me topo con canciones y me recuerdan cuando tenía 5 años, 4, 5, 6 años. O sea, Ujú. entonces ese es como un poco la conexión. Y bueno, y mis hermanos mayores, yo tengo hermanos que tenemos mucha diferencia de edad. De hecho, cuando ellos eran chicos yo ni siquiera nacía todavía. Y ellos Claro. tenían una banda. Ellos tenían un grupo que era como lo que ahora se podría decir una especie de batucada. Eso cuando ellos tenían 9 años, 10, 11 años, por ahí en la década del 50. Sí. Entonces siempre en mi casa mi vieja siempre contaba que mis hermanos mayores tenían un grupo, que sé yo, entonces siempre estuvo como eso ahí, la música ahí rondando, digamos. Y habían Ujú. discos, acá en la casa había un tocadisco, entonces era muy cercano a la música. Así que cuando yo tenía 12 años, me acuerdo, yo veraneé en un lugar que se llama Quintero. Ujú. Y ese verano, me acuerdo, eso fue el verano 75. Recuerdo, y había un par de locales nocturnos y tenían música en vivo. Entonces ahí me acuerdo que flasheé con las bandas que tocaban y cuando pasaba de vuelta de la playa hacia la casa, tenía que pasar por ahí, pero los grupos estaban ensayando esa hora. Entonces ahí me quedaba mirando y bueno, como era chico, no me dejaban ir en la noche, así que tenía que bajar con mis viejos a mirar las bandas. Sí. Y ahí enganché con la batería, o sea, y ahí ya no lo solté nunca más. De hecho, ese verano volví a Santiago y llegué buscando sonidos. Me acuerdo, había un pandero acá en la casa que había sido de mi hermano, un pandero esos con cuero. Entonces ese era el Sí. tambor. Y de por ahí Ajá. encontré un platillito chico, agregué un platillito, una caja de cartón, y ese era el tom. Y ahí me armé un set de batería así, era un juego de niño en el fondo. Claro. Y de ahí nunca más solté eso, nunca más. O sea, llegaba al colegio, me acuerdo, y llegaba a tocar. Onda, era como que estuviera tocando, no sé, en un concierto, me Sí. imaginaba eso, claro, era muy loco toda esa etapa. Fue a Aparte, los dos sí, años. Toño, es un poco lo que vos decís también. Aparte, si hay un instrumento que se parece a un juguete, es la batería, ¿no? Porque uno puede juntar cualquier cosa para hacer sonido, ¿no? Digo, desde una cacerola, ¿no? Un balde, una silla misma. Digo, todo sirve, el banco del colegio, ¿no? Todo sirve Exacto, para hacer percusión, todo sirve para la exacto. música. Claro, de hecho también lo hacía en el colegio. De hecho, en el Claro, colegio, claro, después tocaba, viste que los bancos eran de madera y tocaba y le buscaba sonido. No lo largué nunca más. O sea, enganché ahí a los 12 años y ahí seguí. Y bueno, y mi primera banda la tuve a los 15. ujú, Mi primer grupo se llamaba Getsemaní, porque el resto de la banda ellos cantaban en el coro de la iglesia, cantaban con guitarra acústica y querían hacer un grupo con instrumentos eléctricos y les faltaba el batero. sí. Entonces, y en esa época mi viejo ya me había comprado una batería chiquita, así como de niño, que el pedal era chiquito, me acuerdo, yo calzaba como 41, 41, 42, me sobraba de 3 cuartos de pie.
Entonces me vieron tocando con esa batería y dijeron, aquí está el baterista. Y vinieron a mi casa y me pidieron permiso a mis viejos. Y esa fue mi primera banda, a los 15 años. Toño, hace un tiempo vi una tocada de los Prostitution allí en Chile, y hay una parte que ustedes están tocando Demoliendo Hoteles, que en lugar donde dice Charlie, yo que crecí con Videla, cantan yo que crecí con Piñera, ¿no? Jugando un poco también con eso, con la derecha, con el fascismo y demás, ¿no? Digo, ¿cómo fue también? Digo, me imagino por una cuestión de edad, vos curtiste y viviste muy de cerca también el Chile pinochetista, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo fue ser rockero? ¿Cómo era? ¿Qué lugar ocupó el rock? Si resistió, si fue barrido también un poco por la dictadura. ¿Qué lugar ocupó el rock chileno en la época de Pinochet? O sea, mira, antes de, yo era, bueno, cuando fue el golpe militar yo tenía 11 años, pero por lo que yo, por lo que he ido, por los testimonios, o sea, yo sé que había rock en Chile antes del 73, había muchos grupos rockeros y se hacía música propia además. O sea, bueno, estaban los Jaiba, había un grupo que se llamaba Los Vidrios Cuidados, habían varias bandas, los Blobs. Entonces, bueno, y también habían bandas que hacían rock y que hacían cover también. Pero claro, cuando vino la dictadura militar, bueno, sí, pues, o sea, coartó, diría que 3/4 de todo eso, o sea, quedó muy poco, y lo poco que quedó, tenían que hacer música en las discotecas, y toda la parte creativa se cortó, digamos. Entonces las bandas que quedaron, muchas bandas que quedaron tocando rock eran bandas que hacían cover. Muy pocas pudieron seguir haciendo música propia, por decirlo de una manera. Claro. Pero algunas bandas subsistieron. Por ejemplo, bueno, los Jaiba se tuvieron que ir de Chile, y muchas otras bandas se disolvieron. O sea, no fue realmente un desastre toda esa etapa. Y vos como joven, después, bueno, después de eso, estamos hablando del 70, la década del 70. Después en los 80 la cosa empezó un poco a cambiar, y acá hubo un movimiento que se llamó la Nueva Trova, que era como el canto nuevo, así con guitarra acústica, bien artesanal era. Entonces, de pronto me acuerdo que a mí me tenía un poco aburrido ese tipo de música, porque a mí siempre me gustó el rock, no sé, por la batería, los instrumentos eléctricos. Y por ahí, por acá, de repente un día estoy viendo, hay un programa de televisión que se llamaba Magnetoscopio Musical, que lo dan los domingos acá, en la televisión abierta. Y me acuerdo que aparece Charly García con el Estoy Verde, y ahí cambió toda la historia. O sea, ahí apareció el rock latino, y se fue y todo el otro tipo de música que había, no se tocó más en la radio. Y yo me colgué también de la movida del rock latino. Yo armamos una banda que se llamaba 98 Octano, que se llamó 98 Octano, fui uno de los fundadores, y empezamos a hacer música propia. Y empezamos a salir en la televisión, grabamos videoclips, grabamos un disco. O sea, realmente ahí igual hubo cabida, digamos, para poder desarrollarse como músico. O sea, hubo un espacio. Claro, pero la pregunta tuya, o sea, inmediatamente después del 73, bueno, ahí no quedó nada. O sea, pasó bastante tiempo. Claro, pasó por lo menos un par de años que las bandas no estuvieron haciendo nada, porque aparte había toque de queda, o sea, no había dónde tocar. Era jodido. Además, interesante también lo que contás, Toño, digo, porque generalmente viste que el rock siempre se para en lugar contestatario, y aparte justamente lo que vos decías, no se podía tal vez por una cuestión de riesgos también y por censura poder construir letras que contaran un poco lo que se estaba viviendo, porque también hay que decir que la dictadura de Pinochet duró muchísimos años ahí del otro lado de la cordillera, ¿no? En Chile. Entonces digo, me parece que ha sido muy difícil eso, y también me imagino también un espacio para ustedes jóvenes en aquel momento también de rebeldía y de resistencia, ¿no? Claro, o sea, bueno, yo ahí cuando fue el golpe militar, bueno, yo era muy chico, pero sí sé, porque he conversado con músicos que ya en esa época tocaban, y claro, a ellos se les complicó mucho, o sea, no pudieron seguir por lo menos un par de años, hasta que un poco pasó lo del toque de queda. Acuérdate que al principio no sé, pero el toque de queda era todos los días a las 11 de la noche, 12 de la noche, y no se podía hacer nada, no había lugares donde tocar tampoco. Entonces eso complicaba, y aparte también, bueno, tampoco se podían hacer canciones contestatarias, porque si no, te detenido. Era así la cosa. Seguro.
¿Y cómo ves la cosa hoy en cuanto a la escena del rock allí en Chile, Toño? ¿Salís un poquito de la noche? Entiendo que sí, debes andar viendo. Te deben llegar también, me imagino, muestras, ¿no? Escuchá mi nueva banda, escuchá esta nueva canción. Digo, Sí, sí, no, se está moviendo bastante, ¿eh? Se está moviendo bastante y lo otro que está pegando mucho acá es la música urbana. Este ajá. es lo que le llaman la música. Ustedes también tienen un movimiento fuerte de música urbana ya. El Sí. trap, lo llamáis acá el trap, sí. Trap y el reggaetón, porque claro, porque ahí eso han tenido ciertas variaciones. Pero Ujú. bueno, volviendo a lo del rock, sí, yo de hecho tengo una banda que se llama Baby Cohete y ya tiene 2 años. Fue un proyecto que se inició en 2020, en plena pandemia. Ya Ajá. tenemos un disco terminado, tenemos como 5 o 6 videos clip en YouTube y andamos muy bien. Acabamos de filmar con una productora que es muy importante que se llama Bizarro, Ujú. que es una productora muy grande que está acá en Chile, que es de acá, que es un chileno, y así que se vienen cosas interesantes, o sea, hay movida, digamos, hay rock, está volviendo bastante fuerte el movimiento. Pero hay que elaborar bastante, ¿eh? O sea, no, hay que estar haciendo video, hay que estar creando todo el tiempo, eh, hay que elaborar, hay que estar preocupado, encargado de las redes sociales, viste que ahora se maneja de esa forma, o sea, mucho laburo es autogestión también. Exacto, exacto. Y bueno, yo también tengo mi proyecto personal, yo hice una mezclé el trap con el rock. Mirá. Sí, el tema está en YouTube y está en Spotify. El tema se llama La música es la mágica. Yo hice la canción y yo lo canto y fue un trabajo que hice con mi hijo, con Dacos. Ese es su seudónimo. Se llama Diego, sí. Mirá, mirá. Y él, por ejemplo, por cuestión de edad, también escucha mucho, está muy vinculado a la música urbana. Claro, él es productor de música urbana. Ah, mirá, Él, mirá. él labura en eso, claro, él es ingeniero en sonido. Entonces, ese trabajo en realidad no lo veíamos los dos hace mucho tiempo. Y el año pasado, un día me llamó por teléfono, papá, qué sé yo, y dije, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer el tema? Bueno, hagámoslo ahora. Pues, armé una letra, llegué al estudio con una melodía y él se encargó de hacer toda la parte armónica, digamos, la estructura musical, y yo grabé la batería. Ujú. Porque en realidad ahí lo único orgánico es la batería y la voz. Claro, Lo demás claro. son todas computadoras. O sea, la Ujú. música, generalmente la música urbana es como eso, o sea, son pistas y. Pero está bueno, está buenísimo. Está bueno. Está bueno. Yo también Full, pues. soy un cultor y me gusta mucho que esas fusiones, pero también te pregunto, Toño, ya que estamos ahí, digo, ¿fue fácil el choque de esos mundos? ¿Fue fácil ensamblarlos? ¿Se entendieron rápidamente vos y tu hijo? Simplemente por una cuestión de que son de dos estilos diferentes que empiezan a acercarse, ¿no? No me costó porque igual a mí me gusta la música electrónica también, porque viste que eso Ujú. tiene de electrónico, entonces me gustó la fusión y eh, lo que más me costó fue en realidad buscar un buen sonido de batería. Eso me Ajá. costó ajustar un poco, claro, pero finalmente lo conseguimos. Es un sonido Claro. bien potente, una batería bien pesada, muy Zeppelin, y mezclado con las computadoras, como el track, no, salió una mezcla bastante interesante. Ujú. Diría que soy pionero, porque yo he escuchado trap, sí, de verdad, te lo digo, porque yo he escuchado trap rockero, pero el trap Sí. rockero que he escuchado es igual con batería programada. Esto no, pues esto está tocado de verdad. Entonces, Ujú. al ser tocado de verdad, ya le da un toque más humano. Entonces ahí se siente lo humano en la batería y por el otro lado tenés la parte de las máquinas que son todos esos sonidos. Entonces Claro. es una mezcla muy buena. ¿Sí? Hace poco me parece que estuvo Woz, el trapero argentino, tal vez el número uno junto con Trueno en Chile. Creo que hace poco tiempo ha estado Woz, creo que Sí, allá por tu pago, por tu tierra. sí. Sí, pues sí, bueno, a mí mi hijo me cuenta que, claro, que la movida de la música urbana en Argentina está pegando muy fuerte. De hecho, ellos Sí, quieren sí. ir a hacer cosas allá también. Están Claro. llenando estadios acá, Toño. Están llenando Sí, estadios. Vélez Arfiel, el Luna Park, sí, los sí. pibes que están con toda esta movida. Así que hay que prestar atención de verdad, ¿eh? Por ahí luego va a ir cantando trap, por ahí. Claro. Voy a Bueno, Toño, pasarle.
Me voy a pasar Toño, del rock al trap, defensor. claro, claro. Toño, te meto en el año 2001. Año 2001, en una discoteca de Santiago, se da el encuentro. Se conocen con Charlie. Exacto. Contanos eso, por favor. Claro, pero es que hay muchas versiones. Hay muchas Yo versiones tengo de eso, esa, pero yo tengo esa. A ver, ¿cómo es? no, la versión original es que nosotros éramos músicos sesionistas de esa discoteca, Estudio 54, en la comuna de Vitacura, un barrio bien, un muy buen barrio, Ujú. y bueno, estaban trayendo algunos artistas de Argentina y de otros lugares, y nosotros los acompañábamos. Entonces había un amigo de nosotros, Freddy Enrique, que un día estábamos acá en la casa y estábamos conversando y él iba a empezar a laburar también en esa discoteca. Entonces ahí salió la idea, le dije, bueno, ¿y por qué no traen a Charly García? Y nosotros lo acompañamos. Y me dijo, me preguntó, ¿y ustedes se saben las canciones? Sí, le dije, yo me sé un montón de canciones de Charly, los chicos también. ¿Verdad? Bueno, y habló con los dueños del lugar y lo mandaron en comisión de servicio a Argentina a convencer a Charlie que viniera sin músicos, que acá había una banda que lo podía acompañar. Esa es la historia. Y él viajó con Mari Chentalo en saxo y con Murray, que eran de la banda El Aguante en esa época, que Claro. estaba, que estaba Mario Serra y estaba también María Gabriela. Sí. Y se trajo a ellos dos y bueno, y con ellos hicimos esta banda, o sea, y el tío chileno. Y bueno, y ahí fue la historia cuando Charlie llegó y se quedó a traer unos pilares, porque él Sí. llegó, se supone que tenía, por ejemplo, tenía que estar a las 7 de la tarde, nosotros estábamos ahí ensayando, y él llegó creo que incluso antes, y se quedó escuchando escondido, sin que nosotros supiéramos. Se quedó Mirá. escuchando un montón de rato, no sé, 20 minutos estoy escuchando la banda, media hora. Y ahí Charlie dijo, a la mierda, estos tipos tocan mis temas mejor que yo. O sea, ahí se Claro. convenció que estaba todo bien, claro, porque también él dudó un poco, o sea, y está bien en todo caso. Está bien que haya dudado porque no sabía realmente bien si nosotros lo íbamos a poder acompañar bien o no. Claro. Entonces, Claro. entonces claro, y ahí llegó confiado, llegó al escenario y ahí nosotros, nervioso igual, y nos saludó muy caballerosamente y se sentó en el teclado y empezamos a ensayar de una. Fueron un día de ensayo, 1 o 2 días creo, un día, un jueves, y al día siguiente había que tocar, tocamos viernes y sábado. Y Ujú. ahí fue cuando él se quedó, toda esa semana, él tendría que haber vuelto a Argentina el domingo, y se quedó toda la semana zapando con nosotros, y andaba como un aporte estudio él, y grabó todas las zapadas, y el día, y él se volvía el sábado siguiente a Buenos Aires, y el día viernes en la noche nos avisan que Charlie nos había invitado a tocar al teatro en Buenos Aires. Así que el día siguiente, el día sábado, estábamos viajando a Buenos Aires. Charlie se había ido temprano, nosotros nos fuimos un vuelo en la tarde. Claro. Y ahí tocamos en el teatro. No la Ahora, podíamos. increíble, me imagino. Pero Toño también, digo, me parece que uno de los grandes y primeros shows que ustedes hacen después, un par de años después, ya como banda estable, por decirlo así, en el Luna Park cuando presenta Influencia, ¿no es cierto? Es uno de los grandes shows que hacen junto con Charlie, ya como de Prostitution, ¿no? Claro, eso fue el año siguiente. Después Sí, de este show, claro, después de este show que fue un sábado, yo me quedé un par de días y después fui a ver a Charlie, qué sé yo, y le fui a dar las gracias. Los chicos se volvieron al día siguiente. Yo me quedé un par de días, andaba con mi mujer, me acuerdo, y sí, aprovechamos de hacer un poco de turismo. claro. Bueno, y ahí afianzamos un poco más la relación, la buena onda. Y ahí pasó un año de eso, y había un amigo en común, Alex Cagotti, el Golo. Entonces, coincidentemente, yo al Golo le había dejado mi tarjeta, esto ya estamos hablando del año 2002, justo me acuerdo que fue en mayo, que fue el día de mi cumpleaños, y yo le dejo mi tarjeta. Y pasó un mes de ahí, pasó un mes, un poco más de un mes, en junio, creo, por ahí, mediados de junio, y me llama Golo, y me dice, Toño, ¿te acordás de mí? Golo, ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Me dijo, ¿tiene un asiento ahí? Sí, me dijo, siéntate, me dijo, porque te voy a dar una noticia. ¿Pero qué? A él me senté, me dijo, Charlie los quiere para tocar en el lanzamiento del disco Influencia en el Luna Park. Tal fecha, era en julio. Y ahí yo Claro. dije, me estás cargando, le dije, es una broma. No, boludo, es así.
y me dejó unos números, me dijo, tienes que llamar mañana a la productora, a la casa de Charlie, y para que hables con él, qué sé yo, y así fue, o sea, y de ahí llamé al día siguiente, muy nervioso, y hablé con Charlie, y ahí Charlie me derivó con el productor, y ahí empezó la historia. Fue todo rápido, ¿eh? Fue todo muy rápido. O sea, hablé con él, a las 2 semanas estábamos en Buenos Aires ensayando con él para el Luna Park. Claro. Así de corto, digamos. ¿Y, Claro. tomaste dimensión en el tiempo, Toño? Pienso en vos en No, particular, digo, porque pará, es porque en el banquito que estás vos de la batería, estuvieron grandes, ¿viste? Willy Turri, que- Fernando Zamalea, Mario Serra. Digo, sí, sí. ¿dimensionaste alguna vez el banquito que ocupás, el lugar que ocupás? Claro, o sea, bueno, cuando llegamos allá y ensayamos, ya no me acuerdo mucho cuánto ensayamos, pero creo que fue un poco más de una semana para lo del Luna Park. Y bueno, sí, después que pasó todo ese momento de emoción, claro, o sea, miré para atrás, o sea, estuvo Moro tocando con Claro, Charlie, lo que claro, Willy Turri, mismo Fernando Zamalea, entonces grandes bateros, Mario Serra, eh, todos grandes bateros, o sea, Charlie siempre tuvo buenos bateristas, se encargó siempre de tener buenos bateros y bueno, yo muy orgulloso también de haber ocupado ese puesto y dejar mi trabajo también ahí, o sea, y haber hecho un buen trabajo. Y además por lo grabaron demás, discos, y y por lo grabaron demás discos también, ¿no? grabamos varios discos, claro, grabamos varios discos en estudio y en vivo. Sí, 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 Claro. sí. Sí, tenemos el rock and roll yo, lo grabamos nosotros, el Kill Hill, Kill Hill, claro. eh, sí, claro, y Random. también el Random también, sí. Y en este último también grabamos, en la lógica del escorpión también estamos en algunas canciones. Sí, sí. Ujú. Te Bueno, iba a preguntar también. y Sí, todos los dale, dale, discos dale. en vivo. Todos los discos en Ujú, vivo, bueno, está el subacuático, está los 60 por 60, está lo del Teatro Colón, de Líneas Paralelas, ujú. estuvimos también tocando en el Salón Blanco, en la Casa Rosada, que eso también se hizo un CD, creo, un DVD, también se hizo un DVD con eso, ¿no? O sea, hay bastante material y muchas cosas. El, 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 el que recuerdo mucho también fue cuando hicimos el Quilmes Rock del año 2004, Ujú. cuando, cuando hicimos, estábamos tocando Seminaria, me acuerdo. ¿Viste? Ese Sí, es épico, ese video, sí, sí, ¿viste? sí. Que se sube arriba Bajo la lluvia. bajo Bajo la la lluvia, que lluvia. se sube arriba el teclado, se hinca en el teclado, que era unos vasos, Claro. ¿no? No Sí, sé sí. cuántos millones de visitas tiene ese video. Sí, Y sí. nosotros, y nosotros Y estábamos tocando ahí y no sabíamos idea que estábamos haciendo historia. tal cual, tal Es cual. Vos sabés también que muy se me viene a la loco. memoria ahora, Toño. Ustedes también tuvieron el Cosquín Rock cuando se subió a tocar Papo, ¿no? Después tuvo el Claro, accidente, Papo. sí, Y sí, también sí, sí, estuvieron, sí. y fue histórico también, porque te acordás que había una relación bastante difícil entre ellos dos. No se querían, no se llevaban muy bien. Y sin embargo, Charlie, ¿no? Termina tocando con Papo, Popotitos y algunas canciones más. Sí, sí. Claro, hubieron varios Cosquín que estuvimos ahí y fue siempre emocionante, o sea, siempre una energía muy fuerte ahí, el público, la gente acampando ahí mismo, era como una especie de gusto casi, una cosa Sí, sí, sí. bien increíble. No, mucho rock, o sea, por eso te digo, nosotros hicimos muchas cosas y en el momento nosotros íbamos, tocábamos, la pasábamos bien y después no dimensionamos y después nos dábamos cuenta que eso que habíamos hecho ahí se había convertido en algo histórico, en algo épico, era Ujú. muy loco. Y volver a ver eso, por ejemplo, el subacuático también, el subacuático, ¿viste lo Eh, que es? yo Hay estuve, gente, estuve. claro, hay gente que le tiene mucho cariño, mucho amor a eso y se emocionan cuando lo ven. Sí, 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 sí. Aparte, viste que la lluvia te da esa cosa como épica también, ¿viste? Como dramática también, ¿no? Digo, la lluvia, soportar el público y los músicos, porque también ustedes la pasaron jodido arriba, era una tormenta muy grande que invadía el escenario. Claro, me acuerdo que lo que te puedo contar una pequeña anécdota de ese día, cuando salimos de la casa de Charlie, en una van, íbamos todos camino al Estadio Vélez. Ujú. Y estaba atardeciendo y de repente vimos caer una gota en la ventana de la combi. Le dije, a la mierda, no, que no se ponga a llover, que no se ponga a llover, no.
no puede ser, y empezó, no, si quien decía, no, si no va a llover, no, si parece que va a llover, no, que no llueva, que no llueve, de repente, después nos olvidamos de eso, nos fuimos a los camarines y nos pusimos a tocar y se pone a llover, no podíamos creer. Increíble. Sí. No, y cuando subió Spinetta, yo me acuerdo que miro al horizonte, viste que yo estaba en una tarima bien alta, entonces cuando presentan Spinetta, y miro al horizonte y veo rayos así, el cielo con rayos, con suelo, y empiezan los acordes del tema y no, era increíble, o sea, del rezo salió pero increíble, sí. No, tremendo. Cuando también el cielo, viste, ¿no? Y el clima acompaña el espectáculo, porque de alguna manera, viste, cuando uno lo ve, viste, te queda como una gran escenografía, tal cual. Empiezan los acordes del rezo por vos y ¡guau! La tormenta. Claro, la tormenta. No, es increíble, inolvidable. Fue muy loco eso. Antes de meternos en la parte final, ya, Toño, para hablar un poquito del concierto que se viene acá en Buenos Aires, de los chilenos, de Prostitution, del 17 de diciembre en el Auditorio Belgrano. Bueno, contanos brevemente en qué está Charly hoy, cómo está Charly hoy, cómo lo encontrás, en qué etapa está el nuevo trabajo, ¿tenés contacto permanente con él? Charly, yo estuve con él para su cumpleaños y está muy bien. Y lo que pasa es que Charly está ocupado con lo de su disco y está muy contento con el resultado de ese disco. Y ahora la fecha, él tiene que hacer el lanzamiento de eso, pero yo no sé, o sea, esa información yo no la manejo, esa la manejo solamente él sabe cuándo lo va a lanzar. Lo que te puedo contar es eso, que está muy bien, estuvo muy contento de vernos, charlamos un rato dentro de lo que se pudo, porque había mucha gente ahí encima, pero bien, o sea, nosotros fuimos exclusivamente a verlo a él, o sea, igual que el año pasado también. El año pasado estuvimos más días, este año no se pudo estar más días, pero igual estuvimos alrededor de 5 o 6 días esta vez. Y aprovechamos también de pasar, tocamos en el Lucille, hicimos una cosa bien improvisada. Y bueno, y esta vez, claro, se dio para poder tocar ahora en el 17. Y ahora sí, bueno, nos metemos en la última parte de la charla. Toño, agradeciéndote mucho, de verdad, por este rato con la Agencia Paco Urondo. Sé que estás en tu casa ya en Chile, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo surgió la idea primero de largarse ya por primera vez solos, sin Charly? Seguramente lo habrán conversado con él en algún momento. Y bueno, ¿y qué esperás para este concierto del 17 de diciembre aquí en Buenos Aires, en el Auditorio Belgrano? Bueno, o sea, las cosas se dieron en forma natural. Igual no habíamos conversado en alguna oportunidad y bueno, y fue así. O sea, viste, cuando las cosas uno no las apura, las cosas se van dando solas. Entonces, bueno, apareció esta oportunidad de hacer algo solo y ya dijimos, bueno, hagámoslo. Y nada, estamos igual, hay un poco de ansiedad, porque esta es la primera incursión nuestra como solista, o sea, oficial. Otras veces, qué sé yo, pero cosas pequeñas y nada oficial, digamos, todo muy improvisado. Pero esto es algo mucho más elaborado. Así que vamos a incluir dentro del repertorio canciones propias, donde va a cantar Kyuge, va a cantar Carly, voy a cantar yo, cada cual tiene sus creaciones, sus composiciones. Sí. Entonces estamos en eso, claro, eso es una parte del show. En la otra vamos a incluir canciones de Charly, de lo que hemos grabado nosotros, de los discos que hemos grabado nosotros, y también algunas canciones de otros próceres argentinos, como Spinetta, Papo también. Bueno. Vamos a incluir, claro, y algo de los Beatles, infaltable, y rock clásico. Rock clásico, porque nos gusta mucho el rock clásico también. Así que eso es más o menos lo que te puedo contar. Y bueno, las expectativas son que vaya todo el mundo a vernos, que nos vaya bien y que la pasemos bien realmente. Es lo que cerrar bien el año, digamos. Yo creo, Toño, que después de más de 20 años estar acompañando a Charly, son queridos, aceptados hace rato, como músicos, como artistas. Más allá de estas rivalidades que a veces ha habido, viste, históricas, absurdas entre algún sector de los pueblos, ¿no? Chile y Argentina, ¿no? Como si tuviéramos la culpa de un montón de cosas que no tenemos. Simplemente los gobiernos son los que meten la gamba a veces, ¿no? Pero me parece que son queridos, son aceptados, y creo que el cariño de los argentinos lo sienten todo el tiempo, me parece. Toño, ¿vos qué me decís?
No, nosotros queremos mucho al pueblo argentino y también ellos a nosotros, hacer recíproco. Tuvimos siempre muy buena recepción y tenemos muy buenos amigos además allá. O sea, Ujú. yo después paso un tiempo, yo que necesito volver a Buenos Aires, o sea, es como mi segunda Mirá, casa, de verdad, te digo, ¿eh? O sea, imagínate que el mirá. año pasado hicimos un tremendo esfuerzo, que estábamos en pandemia y teníamos que ir y tuvimos, viste que estaba re complicado entrar a Argentina con toda la tontería de la pandemia, que los test, que esto, que esto otro, lo Sí. hicimos igual, lo hicimos, llegamos allá y estuvimos varios días, o sea, y ahora volvimos y siempre queremos volver, o sea, hay una, son 20 años, o sea, no es Sí, joda, sí, o sea, sí. es Claro, claro, tiempo, claro. claro, es prácticamente más de la mitad de mi carrera tocando con Charlie, en mucho tiempo, así que Toño Silva, baterista chileno, baterista de Prostitution, baterista de Charly García. Muchísimas gracias por esta nota y seguramente el 17 de diciembre vamos a estar todos allá acompañándolos en el Auditorio Belgrano para bueno, seguir disfrutando de mucho rock, de mucho y de muy buen rock and roll. Así que gracias por este contacto, Toño. muchas gracias Mariano, muchas gracias a todo el equipo y bueno, todas y todos invitados para el 17 de diciembre, Auditorio Belgrano. Rock Forever. Rock Forever. Así será. Rock Forever. Gracias, Toño. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, gracias. Gracias, Mariano. Chao, chao. Chao, chao. Hasta